vamos a arrancar en esta mañana con una oración. Vamos a pedir, Roberto, si eres tan amable y nos puedes guiar en oración para arrancar esta reunión. Gracias, papito, porque realmente nos has cuidado durante toda esta semana. Hemos sentido tu presencia, hemos sentido tu Espíritu Santo moviéndose en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos porque realmente estamos expresándote a ti. Qué alegría, Señor, saber que tenemos la oportunidad de expresarte a ti, Señor. Gracias, Señor. En este momento, Señor, nos hemos reunido para escucharte tu palabra, Señor, escuchar de tu voz. Estamos con los oídos atentos, Señor, y mándanos siempre tu espíritu de sabiduría y de revelación, que es Cristo, Señor, para poder entender. Te pido por todos los hermanos que estamos aquí presentes, Señor. Estamos ansiosos de escuchar tu palabra. Estamos con deseo, Señor, de seguir aplicando y expresándote a ti en cada momento. Gracias, mi Señor Jesús, te doy en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a arrancar. La semana pasada estuvimos mirando, una vez que Cristo arrancó con su ministerio, ¿verdad? Sabemos que esos años fueron cruciales porque allí es donde Él básicamente ya nos vino a revelar la razón por la cual Él había venido efectivamente a esta tierra, después de tener esta lucha, esta tentación que fue originada por el propio Espíritu, llevándolo al desierto para que sea tentado por el diablo, nos dice. Y la idea allí es que efectivamente la vida de Él tenía que probar quién era, porque hasta aquel momento ningún ser humano había podido salir de las garras del enemigo, de Satanás mismo, y Cristo es guiado directamente por el Espíritu a enfrentar a nuestro enemigo, ¿verdad? Y efectivamente lo vence de una manera rotunda, con la diferencia de que Adán, cuando fue tentado en el Edén, en un huerto maravilloso, pero Cristo fue tentado en el desierto. El desierto no es más que la figura de lo que usted y yo vivimos en nuestra alma sin Dios. Es un desierto, es una vida árida, es una vida en donde efectivamente hay mucha escasez, mucha hambre, hay mucha situación difícil. Y esa es la perspectiva efectiva. Entonces Cristo tenía que demostrar que su vida era más grande y era más alta que todo aquello, ¿verdad? Y eso fue justamente lo que demostró. Y de ahí en adelante Él quería que de alguna manera nosotros comencemos a enterarnos de la naturaleza de la vida que hoy usted y yo tenemos y la naturaleza de la vida que efectivamente Él nos iba a dar en esta nueva regeneración, en este nuevo nacimiento, en esta nueva vida que nosotros manejamos y tenemos el día de hoy. Y ahí arranca Él con lo que vimos la semana pasada y tiene que ver con este sermón del monte o las bienaventuranzas. Y el punto central de las bienaventuranzas es efectivamente lo que nuestra nueva naturaleza es, lo que nuestro nuevo hombre es, bienaventurado, de una manera totalmente distinta a lo que efectivamente nosotros éramos en la vieja criatura, que ahí no éramos bienaventurados, estábamos desesperanzados, estábamos realmente, ¿verdad?, sin ninguna perspectiva de manejar una relación directa con el Señor, porque evidentemente nuestra vida pecaminosa, nuestra naturaleza, no podía ser compatible con la naturaleza de Él. Pero ahora Él, en este nuevo nacimiento que nosotros tenemos, efectivamente recibimos esta nueva vida, recibimos esta nueva naturaleza. Y el Señor comienza a mostrarnos el carácter de esa nueva naturaleza. Y es por esto importante, hermanos, que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo ahora, cómo es nuestra nueva persona, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la nueva naturaleza que usted y yo tenemos? Porque esta nueva naturaleza es la que nos va a acompañar por la eternidad. Y lo importante es que usted y yo comencemos a ser conscientes de lo que somos en esta nueva generación, en esta nueva creación de Dios, para que comencemos a echar mano de esa nueva creación y de esas características a partir de ahora, porque nuestra salvación ya es un hecho real y echar mano, ¿no es cierto?, de esta vida eterna ya es algo que usted y yo podemos comenzar a vivir y experimentar y podemos comenzar a accesar
permanente y continuamente a partir del día de hoy. No hay que esperar el morir, no hay que esperar el salir de este cuerpo como para que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Hoy podemos ser partícipes de esa naturaleza, pero es importante que para que seamos partícipes de esa naturaleza, primero nosotros comencemos a entender, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo nos revele quiénes somos. Porque si nosotros seguimos pensando, ¿verdad?, que somos el hombre creado en la primer creación, conforme al hombre adámico, entonces vamos a seguir produciendo más de ese hombre. Por esto es que la Escritura nos dice en Proverbios que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Es decir, de alguna manera nosotros producimos lo que creemos que somos. Ahora, el interés de nuestro Padre es que nosotros, por su Espíritu que ha puesto en nosotros, el Espíritu de Hijo, ¿verdad?, nos sea revelado quiénes somos para que en ese nuevo conocimiento, en ese nuevo entendimiento, podamos comenzar a producir, ¿verdad?, ya por medio de la fe, teniendo lo que Él dice que somos. No olvide que una característica maravillosa de nuestro Padre y la nuestra, porque tenemos la misma vida, es que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto es fe pura. Llamar a las cosas que no son como si fuesen es una característica específica y especial de nuestro Padre. Y esa característica nos la ha dado a nosotros, ¿verdad? Nos la ha legado en su vida, de tal manera de que tú también puedes llamar a las cosas que no son como si fuesen. Por esto es que todo lo que el Señor dice que nosotros somos, aun cuando nos veamos a nosotros mismos que no somos, o al menos en nuestra experiencia, no se replica lo que Él dice, pues sin embargo nosotros llamamos a las cosas que no son como si fuesen, más cuando Él las dice. Porque cuando Él las dice, son, ¿verdad? La palabra de Él, no te olvides que es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Él termina haciéndose realidad, ¿no es cierto?, en aquel que la recibe. Por esto es tan importante esta palabra, porque lo que la palabra dice, eso termina haciéndose realidad en mi vida si yo la creo y la tomo. Esto es también, en términos prácticos, llamar a las cosas que no son como si fuesen. Si el Señor dice, sed santos como yo soy santo, es evidente que si yo echo una mirada seguramente a mi vida carnal, no voy a encontrar la santidad que Él dice. Pero es que Él no está hablando de mi carne. Y Él no está hablando de que yo asuma un cierto comportamiento para tratar de ser como Él, tampoco. Él está hablando de que así como Él es, yo soy. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la vida de Él. Entonces, Señor, yo soy santo porque tú eres santo. Eso es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Yo soy santo, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres santo. Yo soy santo porque tú eres santo. Entonces, efectivamente, así si nosotros vamos replicando todo lo que Él dice que somos. Ahora, este no es un ejercicio de repetirme simplemente, este es un ejercicio de creerlo. No te olvides que es un tema de fe, ¿no es cierto? Y la fe es un regalo que Dios mismo nos da y que está incluida dentro, efectivamente, de la vida que Él nos ha regalado. En esta perspectiva de nuestro Padre, cuando Él nos dice que nosotros somos bienaventurados, ¿verdad? Y vimos todas esas bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas de la mano con la experiencia que nosotros vamos a tener que seguir viviendo en nuestra vida, en este crecimiento espiritual, en donde arrancamos siendo pobres espirituales, muy pobres, y terminamos efectivamente nosotros experimentando la vida de nuestro Padre, al punto que somos capaces de poder enfrentar al enemigo, ¿no es cierto? Al punto que somos capaces de poder, ¿no es cierto?, en medio de la crisis, de la dificultad y de la lucha, ¿no?, experimentar el gozo, el amor, la paz, la paciencia, todo lo que Él es, porque la vida de Él nunca va a dejar de ser y la vida de Él es inquebrantable y termina aplastando cualquier circunstancia o cualquier otro tipo de manifestación externa que no sea Él, termina aplastando y termina subyugándose a sus pies. Entonces, es comenzar a arrancar desde ser un pobre en espíritu, ¿no? Y esto es algo maravilloso porque muchos de nosotros, pues por supuesto, como decíamos, cuando nos comparamos con la vida de Cristo,
y con Cristo mismo somos insignificantes. Ahora, como el Señor ha determinado que nosotros somos seres espirituales, y aun cuando todavía seamos muy pequeñitos espiritualmente, pues nuestro fin, nuestra meta, nuestro objetivo es la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y esto es algo que se va a hacer realidad en nosotros. ¿Pero por qué se va a hacer realidad? Porque nuestro Padre que nos engendró, Él va a hacer que efectivamente la planta crezca en ti y en mí. Es por esto que una de las características de la fe es darle a Él permanente y continuamente el crédito y la responsabilidad de la obra que ha hecho en mí. Yo me salgo de fe cuando comienzo a entender que yo soy irresponsable. Ahora, esto no significa que tú seas irresponsable, ¿no? Esto significa que simple y sencillamente tú le des crédito al hecho de que Dios ha hecho una obra en ti que es irreversible, que es irrefutable, que es perfecta y que efectivamente tú le tienes que dar la credibilidad para que Él vaya demostrándote en tu propia experiencia que lo que Él dice es verdad. Porque finalmente si nosotros mismos por nuestras propias capacidades hubiésemos tenido la opción de poder perfeccionarnos a nosotros mismos, entonces no hubiese tenido sentido el hecho de que Cristo muera por nosotros, por un lado, de que tengamos que nacer de nuevo por otro lado, ¿no es cierto? Y de que Él tenga que hacer la obra de crecimiento en nosotros. No hubiese tenido sentido porque nosotros mismos, por nuestras propias capacidades, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos, hubiésemos tenido la posibilidad de poder hacerlo. Pero no, la Escritura deja absolutamente claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura, por si acaso, no hay ni siquiera uno. Entonces el hombre adámico fue absolutamente descalificado. Y el nuevo hombre que tú y yo tenemos en esta nueva creación es el que ahora se tiene que manifestar en nuestra propia experiencia, ¿verdad? Entonces es muy importante que atendamos a esta perspectiva permanente y continuamente, porque la lucha de la carne y del espíritu tienen que ver justamente con eso, ¿no es cierto? Es con el que a quien yo estoy prestando atención. Sí a las buenas noticias que nuestro Padre nos da permanentemente, ¿no es cierto? O yo presto atención a lo que no soy y a lo que debería ser, lo cual efectivamente ya me desenfoca de la obra de mi Padre, ¿sí? No olvidemos que lo que yo soy y lo que debería ser pertenecen a la vieja creación, porque allí es donde nosotros hacíamos permanentemente ese ejercicio. En la nueva creación, pues somos imagen y semejanza de nuestro Padre y la responsabilidad de Él es hacer que nosotros todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, al punto que Él mismo dice que fiel es el que lo ha prometido, el mismo que comenzó la buena obra en vosotros, Él mismo la terminará. Es decir, si Él no la termina, pues es imposible que nosotros podamos de alguna manera recibir los beneficios de esta nueva vida. Pero gloria a Dios porque sí lo podemos recibir, tomando en cuenta que la vida de Él es una vida que va a ir creciendo, que se va a ir manifestando y que efectivamente, ¿no es cierto?, va a comenzar a expresarse y manifestarse en nosotros. Entonces, Él continúa en los versículos posteriores, ¿no es cierto?, a partir del versículo 13 en Mateo 5, ¿no es cierto?, donde está efectivamente las bienaventuranzas, y Él sigue mostrándonos, después de que nos dice que somos bienaventurados por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero aquí sigue hablando del carácter del hombre. Ya habíamos hablado de que esto más o menos se extiende como hasta el capítulo 7, en donde Él nos va a seguir hablando del carácter de la nueva criatura. Entonces ahí dice algo muy interesante, y como Él siempre ha hecho, comienza a hablar en parábolas o a hacer comparaciones. Siempre Cristo comparó mucho las cosas como para que lo entendamos mejor, ¿verdad? Como para entregar un mensaje mucho más fuerte y siempre cada día más desarrollable, llamémoslo así. En el versículo 13 dice, vosotros sois, refiriéndose, ¿verdad?, a efectivamente las personas que hemos nacido del Espíritu. Se refiere al nuevo hombre, se refiere a la nueva creación, se refiere a nuestra
segunda nueva oportunidad. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no es cierto? Y como todos nosotros sabemos, él está comparando a nuestra nueva vida, ¿no es cierto?, con un ingrediente que para nosotros es básico en nuestra tierra, y es la sal. Y la sal evidentemente tiene algunos beneficios interesantes e importantes, pero por lo menos, ¿no es cierto?, hay dos naturales que nosotros podemos extraer. Lo primero, como dice la propia escritura, es que la sal da sabor. La sal da sabor, ¿no es cierto? Pero también nosotros sabemos que la sal tiene una propiedad anticorrupción. La sal tiene una propiedad antidescomposición, al punto que antes de que existan los refrigeradores, y específicamente en esta época en donde Cristo estaba hablando, la sal era utilizada, ¿verdad?, como efectivamente un elemento que preservaba los alimentos, específicamente las carnes, ¿verdad? Lo que sucedía es que, y hasta ahora, ¿no?, que cuando efectivamente una carne de cualquier tipo se sala, automáticamente el proceso de descomposición, ¿no es cierto?, el proceso de corrupción de la carne se frena, ¿ok? Entonces esa era una característica maravillosa de la sal, ¿no es cierto? Pero también la sal fue utilizada desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, como un símbolo del pacto de Dios, ¿no es cierto?, con nosotros, que esto también es un tema que efectivamente queremos ver el día de hoy. Entonces Él nos compara con la sal. Él está hablando de nuestra nueva naturaleza y dice, vuestra nueva vida, vuestra nueva naturaleza, ¿no es cierto?, es la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, cuando Él dice que nosotros somos esto, evidentemente nos está diciendo que en primer término, nosotros tenemos que experimentar, ¿no es cierto?, esta característica de la vida que el Señor ha puesto en ti y en mí. Una característica de esta vida es que Él da sabor, que Él da gusto, que Él realmente da complacencia, ¿no es cierto?, a nuestra vida cuando la vida de Él efectivamente es recibida, ¿no es cierto?, por ti o por mí. La vida del Señor, ¿no es cierto?, le da sabor a nuestra vida. Esa es un poco la primera perspectiva. Es decir, esto es algo que tiene que pasar por tu experiencia particular. La vida sin Cristo es una vida insípida, es una vida que de alguna manera se le va yendo el gusto cuando efectivamente la vida de Él no es un permanente y continuo presente en ti y en mí. La vida del hombre sin este ingrediente principal que da gusto a la vida, que da sabor, sentido a mi existencia, esa vida efectivamente es algo que tiene que ser en primer lugar mi experiencia. Entonces el Señor lo que nos está comunicando en primer lugar es si es que efectivamente la vida de Él está marcando esta diferencia en ti o está marcando esta experiencia en ti. Porque ¿cómo nosotros podemos ser el sabor, la sazón, ¿no es cierto?, o el gusto de la tierra si nosotros mismos de alguna manera no estamos experimentando esta realidad en nuestra propia vida? Y ciertamente hay algo maravilloso, porque cuando la vida de Él es una realidad en mí, yo voy a ir experimentando, ¿no es cierto?, ese gusto maravilloso de esa vida que Él me da. Es decir, cuando yo tengo la vida de Él en mí, realmente yo le encuentro sentido, le encuentro gusto a mi vida. Y mi vida efectivamente comienza a tener un nuevo sentido. Entonces, Él quiere que nosotros, en primer lugar, entendamos que esa es una característica importante de nuestra naturaleza. Es que nuestra vida realmente tenga sentido, tenga sabor y tenga gusto para nosotros mismos. Si nosotros
en algún momento estamos sintiendo que nuestra vida no tiene sentido, que nuestra vida de alguna manera no tiene propósito, si nos encontramos generalmente en estos procesos de descompensación, en los cuales muchas veces no sabemos qué nos está sucediendo, pues allí lo que nos está mostrando esa circunstancia es que ya tenemos nosotros dentro de nosotros mismos el sabor, ¿verdad?, que estamos requiriendo. Porque cuando de alguna manera no hay gusto o se nos va el gusto, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos haciendo, estamos viviendo, es porque necesitamos acercarnos a, efectivamente, ¿no es cierto?, esta característica principal de la vida que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Y esta característica nosotros la tomamos permanente y continuamente el Espíritu. Es decir, nosotros tenemos la sal de la vida de Cristo que da sabor a nuestra vida, que da gusto a nuestra vida, para echarla permanente y continuamente de tal manera de que no tengamos una vida, ¿verdad?, que no nos dé agrado. Esta es un poco la idea que efectivamente la Escritura trata de manejar en primer lugar. En segundo lugar, ahí estamos hablando de algo importante, que tiene que ver con la característica, ¿no es cierto?, de corrupción, de descomposición, ¿no es cierto?, que efectivamente nosotros tenemos en nuestra vieja vida. Porque resulta que en nuestra vieja vida nosotros estamos entrando en un proceso de descomposición, ¿no es cierto? Y efectivamente la vida de Cristo tiene esta característica principal también en ti y en mí. Esa característica es que la vida de Él, ¿verdad?, como sal, frena en nosotros este proceso de corrupción. Es decir, cualquier cosa que en la vida adámica, que es toda la vida adámica, más allá de que nosotros creamos que yo tengo una vida adámica, buenas cosas o malas cosas, pero como hemos aprendido, todo lo que es de la vida adámica y todo lo que no es nacido de Cristo o todo lo que no es nacido de la fe es pecado, dice la Escritura. Entonces nuestra vida adámica es una vida de pecado, ¿no es cierto? Es decir, en la vida adámica nosotros podemos hacer buenas cosas desde nuestra perspectiva, pero eso no cambia nuestra naturaleza de pecado, ni cambia la posición para que el Señor se agrade que nosotros hagamos esto bueno, ¿verdad?, en nuestra carne. Evidentemente esto de alguna manera para el Señor no tiene validez, pero el punto central es que Él nos ha dado su vida para que esa vida se convierta realmente, ¿no es cierto?, en el freno de la descomposición y de la corrupción de nuestra carne. De ahí que inclusive una de las aplicaciones más importantes de la sal es a la carne, ¿no es cierto? Y de alguna manera podemos aterrizar a la idea que estamos manejando, porque nuestra carne, nuestro viejo hombre, que son sinónimos, efectivamente cuando reciben la vida de Cristo, ¿no es cierto?, están recibiendo esta esencia anticorrupción que efectivamente usted y yo necesitamos. De ahí que la vida de Él puede poner freno a toda la corrupción, a toda la maldad, a todo el pecado de la vieja creación, en la medida en que nosotros permitimos que efectivamente la sal, que tiene esta característica, sea puesta en cada uno de nosotros. Es decir, la vida de Cristo, ¿no es cierto?, permanente y continuamente siendo recibida por mí de tal manera de que efectivamente este proceso corrosivo o este proceso de descomposición pueda parar. Ahí tenemos otra característica importante de el por qué el Señor nos dice que vosotros sois una característica importante, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, también este tema de la sal tiene que ver directamente con el nuevo pacto que el Señor ha hecho con ustedes y conmigo. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En este nuevo pacto, por ejemplo, en Levítico 2:13, en el Antiguo Testamento, había que entregar ofrendas, ¿no es cierto? Ahí se da una instrucción interesante y dice, todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. Fíjese, y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. ¿No es cierto? Repito otra vez, Levítico 2:13. Dice, todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. Es decir, hermanos,
nuestra vida o nuestros mejores esfuerzos para Dios, ¿verdad? Si no están realmente acompañados de la vida de Él, que es la sal que está comentando, simple y sencillamente para Él no tienen ninguna validez, no sirven, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento ya se hablaba de la sal como un componente básico en las ofrendas. Muchas veces nosotros le queremos hacer ofrendas a Dios, queremos hacer sacrificios para Él, pero no tenemos la sal de Él, que es la vida de Él, ¿verdad? Expresándose y manifestándose a través de nosotros para que esas ofrendas, para que esos sacrificios, de alguna manera tengan sentido y tengan propósito. Aquí él decía que efectivamente un requisito sine qua non es que todas las ofrendas deberán ponérsele sal. Fíjese, es una alusión clarísima a lo que el Señor nos dice ahora, que tú y yo somos la sal de la tierra. Es decir, Él está esperando que esa sal, que es la vida de Él en nosotros, no es más que eso, hermanos. La vida de Él en mí es la sal. Esa vida de Él en mí tiene que estar presente continuamente en todas mis acciones, en todas mis actividades, en todos mis pensamientos y en todo lo que haga. Por eso Él me ha dado esa vida. Esa vida me ha sido entregada y otorgada para que se manifieste permanente y continuamente para Él, pero para que yo eche mano permanente y continuamente de esa vida. Es decir, esa vida no me es escasa a mí, esa vida no me es lejana, ¿verdad? Si es que yo efectivamente me acerco a ella, si es que yo echo mano de la vida eterna, si es que yo tomo esa vida, yo voy a poder efectivamente entender que primero esa vida es sal porque le va a dar gusto a mi propia vida. Segundo, voy a entender que esa vida frena a mi carne, como decía la Escritura, andad en el Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne, que es exactamente la misma idea. Andad en el Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, cuando nosotros experimentamos la sal de Cristo, que es la vida de Él en nosotros, ¿no es cierto? Nuestro corazón va a estar inclinado a las cosas del Padre y, ¿no es cierto? El proveer para los deseos de la carne simplemente va a darse como un freno natural. No es algo en lo cual yo me tenga que esforzar. No es algo en lo cual yo me tenga que esforzar. Simplemente, así como la sal hace su trabajo en la carne para poder frenar la corrupción, de la misma manera el Espíritu, que es la vida de Él, hace su trabajo en mí para poder frenar mis deseos de la carne. La manera como efectivamente el Espíritu ha determinado que estos deseos sean frenados en mi propia vida, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto?, el permitirle permanente y continuamente que esa vida esté presente en mí. Y de esa vida tú puedes echar mano. No olvides que la vida de Él nos ha sido dada para darnos gozo, para darnos gusto, para frenar toda la corrupción que hay en la vida vieja, para darnos luz, sabiduría y entendimiento, y para que nosotros podamos agradar al Señor en todo nuestro caminar. Porque ahora nosotros nos vamos a convertir, como vamos a ver, en una ofrenda viva. Romanos 12 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjate, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, las misericordias de Dios han hecho que nosotros hoy tengamos la vida de Él en nosotros para poder presentarnos a Él, ¿no es cierto?, como sacrificios vivos. Esto es lo que Él está de alguna manera diciéndonos cuando efectivamente la sal tiene que estar presente en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la sal lo que ha hecho básicamente es frenar, ¿no es cierto?, la vida adámica o de alguna manera frenar la velocidad de propagación de la corrupción, la velocidad de propagación del pecado, la velocidad de propagación de la descomposición de nuestra carne. Eso es lo que hace. Mientras que por el otro lado comienza a mostrar, ¿no es cierto?, las propiedades y la preservación de la vida de Cristo que está en ti y en mí. Entonces, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
Ok, la única fórmula como tú y yo podemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo es que efectivamente el que está vivo en nosotros sea el que se esté manifestando a través de nosotros. Así es como tú y yo vamos a presentarnos como un sacrificio vivo. Esta idea del sacrificio vivo se contrapone a lo que normalmente nosotros hacemos. Nosotros le entregamos a Dios sacrificios muertos. Todo lo que nosotros ofrecemos a Dios desde Adán, por más bueno que sea, es un sacrificio que nace desde el hombre que para Dios está muerto, de tal manera de que son sacrificios muertos. Son sacrificios que a Él no le agradan. Por eso es que el Señor dijo que a Él ni ofrenda ni sacrificio le agradaron, dice la Escritura en el libro de Hebreos. Y el Señor Jesucristo mismo dice, pero te agradó, ¿verdad? El que se haga tu voluntad y me diste cuerpo y me proveíste un cuerpo. Mire, al Señor lo que le agrada no es, ¿verdad?, cuántas ofrendas, cuántos sacrificios o cuántas cosas hagamos para Él. Al Señor lo que le agrada es que hagamos su voluntad. Eso es lo único que le agrada. Ahora, ojo, cuidado, porque no vayas a hacer la voluntad de Dios en tu carne, porque no puedes. La voluntad de Dios era que Cristo venga a esta tierra como hombre, por eso le proveyó de cuerpo, para que este hombre, este Dios hombre, cumpla toda la voluntad de Dios, que así lo hizo, para que este Dios hombre nos redima cumpliendo toda la voluntad de Dios como hombre, es decir, Él cumpliendo lo que ningún hombre pudo cumplir, pero en ese Él cumpliendo lo que ningún hombre pudo cumplir, me incluía a mí. Él vino a cumplir todo lo que yo no pude cumplir. Él vino efectivamente a complacer a mi Padre en todo lo que yo no le pude complacer. Él vino a agradar a mi Padre en todo lo que yo no le pude agradar. Él vino efectivamente a hacer todo lo que para mi Padre era grato y yo nunca lo pude hacer. Esto hay que personalizarlo. Entonces, este fue el trabajo, esta fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que Cristo venga, ¿verdad? Nos justifique, nos salve, nos redima, ¿no es cierto? Y ahora podamos nosotros recibir la vida de Él, ya que efectivamente hemos sido redimidos y ya no se cuenta ninguna deuda que tú y yo hayamos tenido con nuestro Padre, porque Cristo pagó absolutamente todo. Fíjate, cuando una persona de alguna manera está siendo enjuiciada, ahora nosotros estamos viviendo alguna circunstancia con un político aquí en Ecuador que tenía, como todos ustedes saben, una acción penal supuestamente por temas de corrupción, pero esta persona falleció. E inmediatamente se anuló todo juicio contra esa persona. Porque una vez que la persona muere ya no hay ningún juicio. ¿Me explico? Es decir, fíjese, Cristo murió, ¿no es cierto?, por nosotros morimos juntamente con Él, y por eso, como hemos muerto, aparte de que Él pagó el juicio, ya para nosotros no hay ninguno tampoco. Esa es la vida que nuestro Padre nos ha dado. Ya no hay juicio para mí. ¿Por qué? Porque Cristo fue enjuiciado por mí. Cristo pagó por mí toda mi culpa. Cristo pagó por mí toda mi maldad. Ahora, y yo recibo esa vida, una vez, ahora que he sido justificado por Dios. Por eso es que Dios me da esa vida, porque yo ya he sido justificado en Cristo Jesús, si no, no me la podría dar. Me da esa vida, ¿no es cierto? Y ahora esa vida es la que, si es que se expresa y yo dejo que se exprese, se convierte en una ofrenda viva, agradable a Dios. Y la voluntad de Dios se hace realidad, porque la voluntad de Dios es que yo haga la voluntad de Él. Y en esa nueva criatura, en esa nueva persona, en esa nueva creación, pues yo ahora puedo hacer la voluntad de Él. No en la vieja persona. En la nueva sí, en la vieja no. Entonces aquí la Escritura dice algo muy claramente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si tú quieres darle algo con inteligencia, racionalmente a Dios, es que tú te conviertas en una ofrenda viva. ¿Cómo? Dejando que el vivo viva en ti, dejando que el vivo se exprese en ti, dejando que el vivo se manifieste en ti. Es la única manera como efectivamente tú vas a agradar a Dios, con la vida de Cristo. Por eso es que la Escritura nos dice que nosotros somos grato olor de Cristo. ¿Cuándo nosotros somos grato olor de Cristo? Cuando la vida de Cristo se está manifestando en nosotros, pues nosotros olemos a Cristo. Si la vida de Él se manifiesta en mí, nosotros olemos a Cristo. Pero si es que mis propias buenas obras se manifiestan y no está Cristo haciéndolas, entonces apestan. No son grato olor para el Señor, porque son mis propias ofrendas. Es mi propia bondad. Es mi propia justicia la que estoy tratando yo efectivamente de hacer que el Señor las acepte y desechando la obra que Cristo hizo a mi favor. Entonces, el presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo es una idea clara y central de lo que la Escritura dice: vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, si nosotros no somos capaces de experimentar primero estas realidades, de experimentar al Dios vivo dentro de nosotros, y yo lo que les puedo decir es que efectivamente esto es algo que tiene que ver muy de fondo con esta lucha interior de fe que estamos teniendo, porque aquí hay que pelear la buena batalla de la fe. Eso nos muestra el apóstol Pablo. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Esta es una batalla de fe. De ahí que esa fe, ¿no es cierto?, tiene que ser permanentemente concedida por nuestro Padre, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Solamente la fe nos puede dar certidumbre y seguridad. Solamente la fe nos da certidumbre y seguridad. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para que aquello que dice y creyó a Dios y le fue contado por justicia sea real? Porque este creerle a Dios es creerle con la certidumbre y la seguridad que solamente el Espíritu Santo nos da, que no es más que una propia característica del Hijo. Entonces, esa característica ya nosotros la tenemos dentro y evidentemente se tiene que ir desarrollando. Así que la lucha es una lucha de fe. La lucha es una lucha de fe para ya no andar por vista, sino andar por fe. Para nosotros en nuestra carne es mucho más sencillo andar por vista. Inclusive cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nos vemos a nosotros mismos, nos vemos cómo estamos sintiendo, nos vemos cómo están nuestras emociones, vemos cómo está efectivamente nuestra vida. Si nuestra vida está desabrida, ya nosotros mismos nos descalificamos. Pero ya hemos dicho que cuando nuestra vida está desabrida, es como cuando tú estás haciendo una sopa. ¿Qué haces? La pruebas. Y dices, no, está desabrido, le falta sal. Y le echas sal. Dice, ahí está bien. ¿De acuerdo? Pues es la misma idea. La idea es que cuando nuestra vida está desabrida, pues le falta la vida de Cristo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acudir, no acudir a un psicólogo para ver qué hago. Porque ahí es donde vienen los errores. Acude a Cristo, que ya tienes allí la vida de Él, para que efectivamente le ponga sabor y sentido a tu propia existencia. Entonces, esa vida, cuando está en nosotros, tiene que ser primero nuestra propia experiencia, como hemos dicho, dándole gusto a la vida. Y yo estoy seguro que ustedes ya habrán experimentado, ¿no es cierto?, este gustito maravilloso que el Señor nos da cuando la vida de Él se expresa y se manifiesta en nuestra vida. Es algo que no se puede expresar con palabras. Es algo que sabemos que está allí, sabemos que es Él, pero es para mí, porque esto es personal. Esto es algo que yo no puedo enseñar. Esto es algo que hay que vivirlo. Todas las palabras que yo voy comentando tienen que ser efectivamente reveladas por el Espíritu hacia usted para que Él mismo lo traiga a ser parte de la experiencia. De lo contrario es imposible. Por esto es que nosotros como colaboradores de Dios lo que vamos a hacer simple y sencillamente de alguna manera
es traer a colación las experiencias que nosotros tenemos, pero particularmente son mis experiencias. Ahora, lo que el Señor pretende es que estas experiencias para mí y para usted sean permanentemente continuas. Yo estoy también tratando o entendiendo, ¿no es cierto?, o aferrándome a estas realidades para que también tenga estas experiencias continuas. Pero también a veces me salgo de fe. Pero aquí lo importante ya no es que me salga de fe, aquí lo importante es saber que me estoy saliendo, saber que no estoy y saber que tengo que regresar a la sal. Esto es lo que importa, finalmente. ¿Cuál fue el grave error del hijo pródigo? ¿O qué fue lo que más aprendió? O sea, él salió de su casa, cometió un grave error, vivió efectivamente las consecuencias de su error. Él vivió todo aquello. Pero a la final, lo más importante que hizo el hijo pródigo no fue el irse, sino el regresar, ¿o no? Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. No aprender a castigarnos y ver todo lo mal que hemos hecho, sino todas las opciones que tenemos ahora para poder otra vez enmendar. ¿Cómo enmendamos? Regresando. El hijo pródigo regresó. El hijo pródigo regresó inclusive sabiendo que no era digno de llamarse hijo. De hecho, él lo dijo. Voy a buscar trabajo en la casa de mi padre. Le pediré que me haga como uno de mis jornaleros. Porque en la cabeza de él, con toda la maldad que por supuesto había cometido, era imposible que él entienda en su corazón que efectivamente el padre le iba a poder perdonar. Él mismo se sentenció a sí mismo y dijo, no soy digno de ser más llamado hijo, ¿verdad? Pero con todo esto yo voy a regresar a mi casa y le pediré que por favor que tenga misericordia de mí y que por lo menos me haga como uno de sus jornaleros. Inclusive él tenía la posibilidad de que el padre inclusive lo eche. Aún ni siquiera te quiero como jornalero, porque ya tú despilfarraste, hiciste. Esa fue la posición del hermano, que así él creyó que debió haber actuado su padre, que no lo debió haber recibido. Pero fíjese, ¿qué fue la lección más importante que aprendió el hijo? Regresar. Porque en ese regresar alcanzó misericordia. En ese regresar se apropió del amor de su padre. Se apropió de la vida efectivamente que él tenía provista y prevista para él. Entonces, nuestro problema no es si me salgo, nuestro problema es si no retorno. Tengo que aprender a retornar, tengo que aprender a regresar. Puedo seguramente salirme 20, 30, 50, 100, hasta 70 veces 7, como decía la Escritura. Alguna vez algún discípulo le preguntó a Jesús, le dijo, Señor, dime hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano. Y el Señor Jesucristo pues, le dio el número famoso de 70 veces 7, que es un número que no tiene, desde la perspectiva de ellos, fin, siempre. Pues si mi Padre es capaz de perdonarme siempre, ese es un poco el tema, entonces tú aprendes a regresar siempre hasta que ya te salgas menos. Porque en la medida en que tú vas aprendiendo a regresar y a entender que efectivamente, ¿no es cierto?, yo necesito recibir esa sal permanente y continuamente, pues entonces me voy a salir menos. Esto no tiene que ver con cuánto me salgo, sino con cuánto regreso, porque a la final así es como voy a aprender. Y voy a recibir efectivamente la gracia y la misericordia de mi Padre. Entonces, fíjese acá, Colosenses 4:6 dice, también hablando de la sal, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Fíjese, nuestra palabra, que es la palabra que sale de la mente de Cristo, que es la palabra que sale de la gracia de Dios, que es la palabra de bendición que sale para el hombre, para la humanidad. Dice, vuestra palabra siempre con gracia, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Es decir, sazonada con la vida de Él. Porque si efectivamente yo mañana hablo a la gente del Evangelio, y eso nos pasa muchas veces, ¿no? Hablamos a la gente del Evangelio, le hablamos de religión, le hablamos del versículo tal, le hablamos del versículo cual, pero no está sazonada con sal. Es decir, no está impregnada de la vida de Dios. Es pura letra, es pura teología.
es pura opinión. Y nuestras iglesias hoy están llenas de este tipo de enseñanzas, en donde sí, se habla del sermón del monte, se habla de lo que somos, se habla de cualquier cosa. Pero sin embargo, esa vida misma, la que está hablando, no está sazonada con la vida de Cristo. Y esto es algo que usted y yo debemos cuidar. Y es algo que usted y yo debemos efectivamente enfocarnos en la vida de Él. Para usted y yo primero cerciorarnos de que la vida de Cristo es una realidad en nosotros. Es decir, para que usted y yo sepamos que estamos alineados, que estamos sazonados con la vida de Él. Porque si no, nuestra palabra, por más palabra del Evangelio que sea, va a saber insípida. Los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, los que lo seguían, decían que le decían a Jesucristo que Él enseña como alguien que tiene autoridad y no como los escribas ni como los fariseos. O sea, cuando Cristo enseñaba, Él enseñaba con una autoridad. Él enseñaba con esas palabras de vida eterna que efectivamente calaban en lo más profundo del espíritu de la gente. En donde la palabra de Él realmente se metía a lo profundo del ser. La palabra de Él dividía el alma, el espíritu. Como dice la Escritura, se metía por los tuétanos. La palabra de Él hacía ese trabajo. Pero si nuestra palabra, nuestro decir, nuestros dichos, nuestro conocimiento, no está sazonada con la vida de Él, sea vuestra palabra siempre con gracia. Ok, primero, la gracia de Dios es importante. Porque la gracia de Dios, ¿no es cierto?, es algo que recibimos y es algo que podemos nosotros dar a los demás. La gracia de Dios. Es algo que recibimos y es algo que podemos dar a los demás. Pero tiene que estar permanentemente sazonada con la vida de Cristo. Sazonada con sal. ¿Sí? Para que efectivamente tenga su efecto. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjate. Es decir, la manera como yo sé cómo responder a las necesidades de los demás es cuando la gracia y la sal, que son la vida de Él, es decir, yo primero recibo la gracia de Dios. Yo estoy en posesión de esa gracia. Yo sigo recibiendo, me sigo alimentando de esa gracia. Por otro lado, yo estoy normalmente buscando, sazonándome y gustando, ¿verdad?, lo que la sal es en mi propia vida. La sal o la vida de Cristo es en mi propia vida. Eso a mí me da autoridad para poder responder a las personas de acuerdo a las necesidades que tengan, porque finalmente es Cristo mismo, ¿verdad?, actuando en mi propia vida, discerniendo lo que los demás necesitan, y lo que el Señor finalmente quiere es dar respuestas a la gente, porque el Señor no ha venido a condenar al mundo, sino que el Señor ha venido a que el mundo sea libre por Él, sea salvo por Él, para que el mundo realmente pueda salir, ¿no es cierto?, de este encadenamiento por Él. Job decía algo muy importante también respecto del tema de la sal. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Esto está en Job 6:6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Fíjate, todo esto hace alusión, ¿no es cierto?, a que nosotros necesitamos de este ingrediente que hace realmente que nuestra vida tenga gusto, que yo creo que este es el punto central de lo que el Señor nos quiere mostrar. Primero, ustedes ya tienen la vida dentro de ustedes, que es una característica principal que da gusto y que detiene la corrupción. Y que aparte es la promesa que yo efectivamente les he dado a todos y cada uno de ustedes. Ya cuentan con esa vida. Tienen que primero saber quiénes son, porque dice, ustedes son la sal del mundo, entonces ustedes son eso. Como ustedes son eso, entonces comiencen a echar mano de lo que son. Comiencen a confesar lo que son. Porque lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Si nosotros confesamos que somos esto, porque Él nos lo está diciendo, entonces las características y los defectos de lo que la sal es van a comenzar a ser mi propia experiencia. Y esto lo que va a hacer es que en segunda instancia, ahora sí, cuando yo hablo, cuando yo ministro, cuando yo comparto con los demás estas vivencias maravillosas de Cristo, efectivamente van a llegar
también como una esperanza de sabor a la vida. Pero fíjate, aquí la Escritura dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, esto es triste porque la sal desvanecida, ¿no es cierto?, es justamente esa palabra o esa vida que nosotros de alguna manera tenemos de Cristo, pero que ya no tiene el gusto de Él. Simple y sencillamente se ha convertido en un aspecto eminentemente religioso o simple y sencillamente un tema absolutamente doctrinal. Es decir, cuando el gusto de Él no está en mí, entonces la sal se está desvaneciendo. Ya la sal no está cumpliendo el propósito por el cual efectivamente está en nosotros. Para que nosotros podamos ser sal de la tierra, tenemos que cuidar el no desvanecernos. El no desvanecernos es que la vida de Él es la única que puede seguir efectivamente cumpliendo esta propiedad. Hablábamos, por ejemplo, a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras y sé que eres esto y has hecho esto bueno y sé que esto, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Este es el tema. Cuando nosotros somos buenos, pero hemos perdido la vida de Él en nosotros, porque uno puede ser bueno desde la perspectiva de la carne también, pero cuando la vida de Él no es la que protagoniza todo esto, entonces hemos perdido nuestro primer amor. Hemos perdido el propósito de la sal. Es decir, tenemos una vida, pero que está desvanecida y ya no cumple el propósito. Entonces la Escritura dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? O sea, si es que la sal ya no cumple su propósito y tú tienes sal en tu casa y la sal no sala, ¿qué haces con la sal? Nada, no sirve para nada más, dice la Escritura. No sirve para nada, porque si no cumple este propósito de dar sabor a la vida de las personas y de efectivamente frenar su corrupción en cuanto a la carne, entonces la sal no sirve, está desvanecida. Y dice, para lo único que sirve es para ser echada afuera y hollada por los hombres. Porque claro, cuando nuestras palabras son solamente palabras y de alguna manera no representan experiencias, no representan realmente vida para nosotros, testimonios vivos. Entonces la gente sencillamente se burla. Mira, ¿qué es lo que está pasando hoy con los sistemas religiosos? Hablan mucho de la vida de Cristo y hablan mucho de estas cosas, pero no se ve nada de sustancia, no se ve nada de realidad en todo lo que se dice. Es solamente liturgia y es solamente enseñanza. ¿Qué ha hecho esto? Que la gente huya de las iglesias, huya de la religión, porque no encuentran una respuesta real para su propia vida. Más bien lo que encuentran es un peso. Y los que se quedan siendo sal desvanecida, pues nada, se han metido en un ambiente religioso que de alguna manera tampoco tiene una respuesta para sus propias vidas ni para las vidas de los demás. Y lo que el Señor quiere básicamente es que primero la sal que eres tú sea algo que tú puedas comprobar en cuanto a sus características todos los días en tu propio espíritu. Si sientes que algo está desvanecido en ti, pues bueno, aquí no es, ¿no? Aquí el tema es, oye, necesitas recibir esa sal. Porque si es que tú sientes que algo no está bien en tu propia vida, no es para que te sientas mal, sino es para que vengas a tomar la sal para que otra vez tenga sabor y gusto tu vida. La vida espiritual, de la cual efectivamente aquí estamos hablando. Y si las cosas en términos, ¿verdad?, de la vieja creación, de la vieja criatura, siguen siendo de alguna manera incontrolables, pues también te está demostrando que la vida, ¿no es cierto?, que tú tienes se ha vuelto insípida, no está trabajando en las áreas en las cuales debe trabajar. Así que ahí hay un tema, no estás echando mano de esa vida, no estás echando mano de esa sal. Y como hemos dicho, en nuestro espíritu nosotros podemos venir a tomar de esa vida. ¿Cómo? Pues pensando en las cosas del espíritu, recibiendo permanentemente y permitiendo que el espíritu haga vida a aquello que Él dice o que Él habla directamente a nuestro propio espíritu. Si nosotros permitimos que Él nos hable, también nos vamos a llenar de Él y ahora sí vamos a poder entrar en un diálogo en el cual, de alguna manera, las palabras que yo le devuelva son las palabras del mismo puestas en mi corazón.
La Escritura dice algo muy importante, que nosotros nada podemos dar a Dios si no lo hemos recibido primero de Él. Eso es muy importante que entendamos. Nada podemos dar a Dios si no lo hemos primero recibido por Él. Muy bien, hermanos, vamos a terminar aquí nuestra charla y continuamos Dios mediante la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.